podría evitar la fuga masiva de ciudadanos hacia lo que se conoce. Esta exposición hablará sobre la caída del muro de Berlín, un momento en la historia del siglo XX. En esto vamos a hacer una introducción donde se dará a conocer una breve contextualización de la Guerra Fría y la división de Berlín, donde se conoce que la Guerra Fría fue un periodo de tensión y confrontación ideológica y política que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial entre dos bloques principales: el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética. Esta rivalidad se caracterizó por la confrontación entre el sistema capitalista y el sistema comunista. La división de Berlín fue una consecuencia directa de la Guerra Fría, pues después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en cuatro zonas de ocupación que fueron controladas por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Berlín fue capital de Alemania, por otro lado, conocido en cuatro sectores de ocupación. Sin embargo, a medida que las tensiones entre los aliados occidentales y la Unión Soviética aumentaron, las relaciones se fueron deteriorando rápidamente. En el año 1948, la Unión Soviética llegó a bloquear el acceso terrestre en Berlín Occidental en un intento de secuestrar los aliados occidentales de la ciudad. Esto llevó a un famoso bloqueo en el que los aliados occidentales llevaron a cabo una gigantesca operación aérea para suministrar a Berlín Occidental por aire durante más de un año. La división de Berlín se usó aún más evidente en el año 1961 con la construcción del muro, donde fue erigido por las autoridades de Alemania Oriental para así poder evitar la fuga masiva de ciudadanos hacia lo que se conocía como la Estrada de Berlín Occidental. Y esto se convirtió en un símbolo trágico de la Guerra Fría y de la división de Alemania, llevando así a separar familias y comunidades durante casi 3 décadas. La división de Berlín y el muro se mantuvieron hasta el 9 de noviembre de 1989, lo que llegó a marcar una inclusión en la historia de la Guerra Fría y el inicio del proceso de la reunificación alemana. En resumen, se puede evidenciar que la Guerra Fría y la división de Berlín fueron consecuencias directas de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde se llegó a representar una fractura física y simbólica en la historia alemana y así con Europa, donde mantuvieron la Guerra Fría hasta la caída que se dio en el año 1989. Este suceso tiene unos antecedentes históricos donde se empieza por la explicación de la Guerra Fría y la división que se tuvo con Alemania, debido al fuerte periodo de tensión y confrontación ideológica que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, desde la década de 1940 hasta principios de la década de los 1990, que fue pues protagonizada por dos superpotencias como lo eran Estados Unidos y pues la Unión Soviética. Uno de los primeros antecedentes o la primera objetivo fue el surgimiento de la Guerra Fría, donde después de la Segunda Guerra Mundial se acentuaron las diferencias ideológicas y políticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras que Estados Unidos abogaba por un sistema capitalista y de una democracia liberal. El otro partido defendía el sistema socialista y el comunista. También tenemos lo que se conoce como la división de Alemania, donde tras la derrota de Alemania se dividió en cuatro zonas que fueron ocupadas por los aliados Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Y también se tiene la consolidación de los bloques, donde a medida que se afianzaba la rivalidad entre las superpotencias, se formaron dos bloques militares políticos: la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se conoce como OTAN, liderada por los Estados Unidos y compuesta por países occidentales, y el Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética y conformado por países de Europa Oriental, incluida la Alemania Oriental. También tenemos la creación del Muro de Berlín, que se dio en el año 1961, debido a la creciente fuga de ciudadanos de Alemania Oriental hacia la Alemania Occidental a través de Berlín. Al gobierno de la Alemania Oriental, seguramente la construcción de un muro, que era la ciudad, y el Muro de Berlín se convirtió en un símbolo así tangible que había entre la división de Alemania y la Guerra Fría. Acá también se va a
tocar el tema donde la vida en la Alemania dividida tuvo un profundo impacto, pues el régimen comunista empezó a imponer restricciones a la libertad de expresión y de movimiento y se produjo un control estricto por parte del Estado. En contraste, en Alemania Occidental se experimentó un mayor desarrollo económico y político bajo el sistema capitalista. Acá tenemos el establecimiento del Muro de Berlín en el año 1961, que fue el resultado de una serie de eventos y tensiones que se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial, y a continuación se darán los detalles sobre este importante acontecimiento. El primero fueron los motivos y la justificación, hablando de que durante la década de 1950 hubo un flujo constante de ciudadanos de Alemania Oriental hacia Alemania Occidental a través de Berlín, buscando escapar de las restricciones políticas y económicas impuestas por el régimen comunista en el este. En segundo lugar, se tiene el gobierno de la Alemania Oriental respaldado por la Unión Soviética, que consideraba que la fuga de sus ciudadanos hacia el este representaba una fuga de cerebros y una pérdida de recursos vitales para la construcción del socialismo del este. En segundo lugar, tenemos la planificación y la construcción del muro. El 3 de agosto del año 1961, el gobierno de Alemania Oriental, liderado por Walter Ulbricht, comenzó a construir el muro de Berlín. Inicialmente, se erigieron alambradas y barricadas para cerrar las principales rutas del escape hacia el este, y posteriormente se reforzaron las barricadas con una estructura más sólida, incluyendo bloques de hormigón, alambrados electrificados, pozos antivehículos y torres de vigilancia. Estas medidas se llevaron a cabo con la intención de prevenir la fuga de los ciudadanos hacia el oeste. El impacto de la ciudad y los ciudadanos se lleva o se evidencia debido a que la construcción del muro de Berlín dividió físicamente la ciudad de Berlín en dos partes, como ya se venía diciendo, entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, donde familias, amigos y comunidades quedaron separados de un día para otro y el acceso a través de la frontera se volvió extremadamente restringido, y miles de personas quedaron atrapadas en el lado opuesto de sus hogares y tuvieron que enfrentar las consecuencias emocionales y sociales que produce una separación forzada. Si hablamos de las reacciones internacionales debido a este acontecimiento, generó una condena y preocupación a nivel internacional, pues los países occidentales vieron la construcción del muro como una violación a los derechos humanos y la libertad del movimiento. El presidente de Estados Unidos en ese momento, John F. Kennedy, expresó su apoyo a los ciudadanos de Berlín Occidental, así pronunciando su famoso discurso en el que afirmó que era un berlinés, y se tiene ya en quinto lugar la duración y la evolución del muro, donde el muro de Berlín se mantuvo en pie durante 3 décadas, desde 1961 hasta 1989, y durante este tiempo el gobierno de Alemania implementó varias mejoras en la estructura para hacerla más segura y difícil de cruzar. Sin embargo, a lo largo de los años se produjeron numerosos intentos de escape y se desarrollaron métodos creativos para así sortear la barrera a pesar del riesgo de represalias y la amenaza de muerte. Se conoció un poco más acerca de la vida en Berlín durante la Guerra Fría y el impacto de los ciudadanos, donde se tuvo que durante esta Guerra Fría la vida en Berlín estuvo marcada por la división de la ciudad en dos partes, como ya se dice, controlada por los lados occidentales y controlada por una República Democrática alemana, respaldada por la Unión Soviética. Esta división tuvo un profundo impacto en la vida de los ciudadanos y en la dinámica social de la ciudad, donde se tuvieron como restricciones y control en Berlín Oriental, donde el régimen comunista impuso un control estricto sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Se estableció una estructura de vigilancia y represión para mantener el control político. También se llegaron a imponer restricciones a la libertad de expresión, de prensa y de asociación. La propaganda estatal dominaba los medios de comunicación y se movía con una ideología totalmente socialista. Y en cuanto al sistema educativo y cultural, estaba fuertemente controlado por el Estado, con una educación orientada hacia los ideales comunistas y una censura a las expresiones culturales no conformes al régimen. También se presenciaron diferencias económicas por parte de Berlín Occidental, como parte de la República Federal de Alemania. Expresó el experimento de un desarrollo económico y una mejora en el nivel de vida. Los occidentales, que se veía en
los ciudadanos se también organiza muchos ciudadanos la posibilidad de escapar de peligros las extranjeras. Mediante personas intentaron cruzar el muro de origen para el detrás y oportunidades en el oeste. Muchas personas tuvieron éxito, pero otras fueron todo esto fue a raíz como de la separación que se veía de sus familias y comunidades, ya que llegó a dividir varios. Condujeron a la caída, donde se da una descripción de los cambios políticos y sociales de Europa en la década de 1980. Durante la década de 1980 se produjeron una serie de cambios políticos y sociales en Europa que tuvieron un impacto significativo en la historia de la región. El primero, la perestroika y plasma en la Unión Soviética. A mediados de la década de 1980, Mikhail Gorbachev asumió el liderazgo de la Unión Soviética e implementó dos políticas claves. La primera histórica que buscaba reformar y reestructurar la economía soviética y el glasnost, que promovía la transparencia y la apertura política, donde estas llegaron a marcar un cambio significativo en la política interna de la Unión Soviética y así permitieron un mayor debate y crítica de que el país generando esperanzas de reformas políticas y sociales más amplias. En segundo lugar, podemos evidenciar las políticas en Europa Oriental, donde a finales de la década de 1980 se produjeron una serie de revoluciones pacíficas en varios países de Europa Oriental bajo el dominio soviético. En Polonia, Solidaridad, un movimiento sindical liderado por Lech Walesa, ganó apoyo popular y presionó por reformas democráticas y derechos laborales. En Hungría, el gobierno inició reformas políticas y económicas, permitiendo elecciones libres y abriendo la frontera con Austria. Y en entonces Checoslovaquia, la revolución de terciopelo liderada por la civil y estableció un gobierno democrático. Entonces tenemos lo que fue la caída del muro de las décadas de división y represión. El muro de Berlín cayó, entonces simbólico europea de las presiones internas, cambios políticos que se dieron en Europa Oriental. La segunda ayudó por la también la ocupación de Alemania, que se convirtió en 1990, llevando a la desaparición de la Guerra Fría en Europa Central. Y se da como el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética, donde en el año 1980 también se presentó el fin de la Guerra Fría, la confrontación de la dictadura de una política entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la distinción y el cambio político en Europa Oriental constituyó la debilitamiento global del bloque soviético y en la disolución de la Unión Soviética en el año 1991, poniendo así el estilo de la Guerra Fría. Podemos tener que en 1980 Europa estuvo marcado por cambios políticos y sociales significativos, incluyendo así las reformas que se presentaron en la Unión Soviética, las revoluciones pacíficas que se dieron en Europa Oriental, la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Esos acontecimientos sentaron las bases para una nueva era de transformación política y social en la religión. Y también en el mismo año, Europa Oriental fue testigo de una serie de revoluciones pacíficas que llevaron al colapso de los regímenes comunistas en la región, donde esas revoluciones, también conocidas como las revoluciones de 1989, marcaron un hito histórico entre la transición hacia la democracia y la caída del bloque soviético. Sobre las revoluciones y la caída de los regímenes comunistas. El primero habla sobre Polonia y la solidaridad.
En Polonia, el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Walesa, emergió como un movimiento de oposición al gobierno comunista en la década de 1980 y donde abogó por los derechos populares y la libertad de expresión a través de huelgas y protestas, ganando un amplio apoyo popular. En 1989 se llevaron a cabo negociaciones entre la Solidaridad y el gobierno comunista y se acordaron elecciones libres, donde eso llegó a marcar como el comienzo de la transición a un gobierno democrático en Polonia. Segundo lugar, tenemos Hungría y la apertura de la frontera. En Hungría, el gobierno implementó reformas políticas y económicas en 1970. Y 9 años después, Hungría abrió su frontera con Austria, permitiendo que los ciudadanos de Europa del Este viajaran libremente hacia el occidente. Y esta pues, apertura de la frontera tuvo un efecto significativo, ya que miles de ciudadanos de Alemania Oriental aprovecharon esta oportunidad para huir al occidente a través de Hungría. También tenemos la revolución de terciopelo en Checoslovaquia, donde el régimen comunista enfrentó una creciente presión para llevar a cabo reformas democráticas, y la revolución de terciopelo, liderada por figuras como Václav Havel, fue una serie de protestas pacíficas que exigían la democratización y el fin de un régimen comunista. Y en noviembre de 1989 el gobierno checoslovaco renunció y se formó un nuevo gobierno liderado por la oposición democrática. Ya para finalizar, tenemos lo que fue la caída del muro de Berlín y la reunificación Alemania. Esto se dio el 9 de noviembre de 1989 y se convirtió en un símbolo icónico de la caída de los regímenes comunistas de Europa. Y la apertura de frontera entre Alemania Oriental y Occidental permitió la reunificación de Alemania en 1990, poniendo fin a la división impuesta durante la Guerra Fría. En general, se tiene que, pues, las revoluciones pacíficas en Europa Oriental y la caída de los regímenes comunistas en la década de 1980 llegaron así a marcar un comienzo de una nueva era en la región. Estos eventos lograron como desencadenar una ola de democratización y cambios políticos que transformaron radicalmente Europa del Este, llevando hacia la desaparición del bloque soviético y el establecimiento de democracias en muchos países de la región. Acá se tocarán los eventos claves de la caída del muro de Berlín. El primero fue un análisis de la noche del 9 de noviembre del año de 1989, donde fue un momento crucial en la historia de Alemania y del mundo, pues ya que marcó la caída del muro de Berlín y fue un acontecimiento sorprendente e histórico que tuvo un impacto significativo en la política mundial y en la vida de millones de personas. El primero fue el anuncio de la apertura del muro durante una conferencia de prensa. El portavoz del gobierno de Alemania Oriental, conocido como Günther Schabowski, conoció en las restricciones para viajar a través de la frontera entre Alemania Oriental y Occidental se levantarían de inmediato. Este anuncio fue el resultado de una serie de cambios políticos y presiones internas en Alemania Oriental, así como el deseo de satisfacer las demandas de libertad y apertura expresadas por los ciudadanos. El segundo es la reacción de la gente, pues después de la conferencia de prensa, la noticia se difundió rápidamente y generó una gran expectación entre los ciudadanos de la Alemania Oriental, y miles de personas se reunieron en los puntos de control del muro, como el famoso Checkpoint Charlie y el punto de control por Lomer-Strabe, esperando poder cruzar y reunirse con sus seres queridos en Alemania Occidental. En tercer lugar, tenemos la apertura de estos puntos de control, ya que a medida que aumentaba la presión de la multitud y los guardias de frontera se encontraban en una situación difícil, pues finalmente se tomó la decisión de permitir el paso a través del muro. Y los guardias de fronteras, inicialmente confundidos y sin instrucciones muy claras, comenzaron a abrir los puntos de control, permitiendo un reencuentro entre familias que se encontraban en Alemania Oriental y cruzaran hacia el oeste. En cuarto lugar, se da la celebración y la demolición del muro, donde esta noticia se extendió rápidamente por todo Berlín y la celebración se apoderó de las calles, donde las personas pues se abrazaban, lloraban de alegría y celebraban la caída a un símbolo de división y represión. Y con el paso de los días, las personas comenzaron a derribar este muro con herramientas simples y en muchos casos con sus propias manos, donde este acto simbólico marcó el fin de una era y el comienzo
pues de una nueva era de esperanza y unidad y de poder compartir como con sus seres queridos. Y por último, se tiene el significado histórico, pues la noche del 9 de noviembre del año de 1989 fue un hito histórico que pues puso fin a décadas de división y represión en la Alemania y en Europa, y donde no solo pues llevó una reunificación a Alemania, la reunificación de Alemania, sino que también fue un símbolo de colapso del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría. Este evento tuvo un impacto duradero en la configuración política y social de Europa, así como en la percepción global de la libertad y la democracia. Todo esto se dio gracias a la conferencia de prensa de Gunther Schabowski, que tuvo pues lugar el 9 de noviembre y fue un evento histórico que tuvo un impacto significativo en la caída del muro de Berlín y en la reunificación de Alemania, eh, donde se dice o donde se expresa, Gunther Schabowski era miembro del Politburo del Partido Socialista Unificado de Alemania. En Alemania Oriental celebró una conferencia de prensa pues en este lugar y anunció públicamente que se levantaban las restricciones para viajar a través de la frontera entre Alemania Oriental y Occidental. Sin embargo, Schabowski no ofreció detalles claros sobre la implementación de esta medida y no proporcionó instrucciones claras a los guardias de la frontera. La noticia pues, de esta apertura se difundió rápidamente a través de los medios de comunicación y generó una gran expectación tanto en Alemania Oriental como en Occidental, y miles de personas se dirigieron hacia los puntos de control del muro, como el famoso checkpoint, y esperando así poder cruzar a la Alemania Occidental. Y ante la multitud que se congregaba en los puntos de control, los guardias de la frontera se encontraron en una situación muy difícil, pues ya que no tenían instrucciones claras sobre cómo manejar esta situación y sobre la apertura de la frontera y cómo se iba a realizar este proceso. Pero finalmente, bajo la presión de la multitud, los guardias comenzaron a abrir los puntos de control, permitiendo así a los ciudadanos cruzar hacia el oeste. La apertura del muro de Berlín fue un momento histórico que marcó el fin de la división entre Alemania y se convirtió en un símbolo de la caída del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría. En esta conferencia de prensa, el anuncio de Chausti en particular fue un factor clave que desencadenó una serie de eventos que llevaron hacia la reunificación de Alemania y a la transformación política de Europa, donde se tiene que se resume que gracias a este discurso generó una gran expectación y llevó así a miles de personas a dirigirse a los puntos de control, a ser posible que se lograra como un tránsito libre entre Alemania Oriental y Occidental. La apertura de los pasos fronterizos y el desmantelamiento del muro de Berlín en noviembre de 1989 marcaron así un momento histórico de cambio y transformación en Alemania y pues en el mundo entero. La apertura de los pasos fronterizos, pues tras el anuncio de la apertura de la frontera por parte de Gunther Schabowski, miles de personas pues se dirigieron hacia estos puntos. Eh, Estos guardias comenzaron así a permitir el paso de las personas hacia Alemania Occidental. También se da pues el desmantelamiento del muro de Berlín, donde pues la gente comenzó a derribar esto incluso con sus manos, como ya lo dije anteriormente, o con herramientas simples. Y pues el desmantelamiento, pues queda como claro que el desmantelamiento del muro simboliza la caída de la división y la opresión, y se empiezan a hacer pues o a evidenciar las reacciones y celebraciones, donde la noticia de la apertura de los pasos fronterizos y el desmantelamiento del muro se extendió rápidamente, y pues las personas llegaron a capturar la atención de los medios internacionales el impacto histórico que esto tiene en la transición hacia la democracia para la región. Estamos hablando de políticos
en Europa, que se concretó pues el 3 de octubre del año 1990, donde pues tuvo así un impacto muy significativo y pues se da como un contexto histórico donde después de la Segunda Guerra Mundial Alemania pues quedó dividido en los dos estados, como ya se ha dicho, y durante estas décadas Alemania llegó a reflejar tensiones de la Guerra Fría, Alemania Occidental siendo una democracia y occidental y Alemania Oriental bajo un régimen comunista que estaba respaldado por la Unión Soviética. En el proceso de unificación con el colapso del bloque soviético en Europa del Este y la caída del muro de Berlín en 1989, las demandas de reunificación en Alemania se intensificaron y se llevaron a cabo así negociaciones y se firmaron acuerdos entre Alemania Occidental, Alemania Oriental y las potencias aliadas que habían ocupado pues, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y este proceso de unificación culminó con la firma del Tratado de la Unificación de Alemania el 31 de agosto de 1990 y entró en vigencia el 3 de octubre de 1990, o sea, del mismo año. El impacto que tuvo en Alemania fue los diferentes ciudadanos de ambos lados del país para así poder abordar las diferencias en términos de educación, empleo y las en esta misma. También se y el fin de la libertad, un impacto social en otros momentos de democratización y pues en la región. También se presentan como unos cambios ya de tipo geopolíticos globales tras la caída del muro. La caída del muro en 1989 y los eventos pues siguieron teniendo como un impacto significativo en los cambios geopolíticos a nivel global. El primero pues como ya lo sabemos es el fin de la guerra el conflicto ideológico y político que había dividido el mundo en dos bloques, liderados por la Unión Soviética y Estados Unidos. También la desaparición de la división entre Alemania Oriental y Occidental, lo que marcó el colapso del bloque comunista. Y también se tiene como una reconfiguración de Europa, donde la caída del muro de Berlín y la unificación de Alemania tuvieron un profundo impacto en este suceso. También se produjo una expansión de la Unión Europea hacia el oeste con la adhesión de países de Europa Oriental que había estado pues bajo la influencia soviética. Se tiene también lo que es el desmantelamiento del bloque soviético, pues por la caída del muro y el colapso del bloque comunista, en países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, que posteriormente se dividió en República Checa y Eslovaquia, también Rumania. Alianzas y la estructura global en la organización del Tratado del Atlántico del Norte se adaptó a las circunstancias y comenzó a adoptar una relación más operativa con Rusia. También se produjeron cambios en el equilibrio de poder global con un predominio renovado de Estados Unidos como una superpotencia única y un debilitamiento relativo de las fuerzas de la Unión Soviética como la influencia que tenían. También se llegó a hablar de la expansión de la democracia y los derechos humanos. Debido a la caída y el bloque soviético, llegaron a llenar en el camino para la expansión de la democracia y los derechos humanos en Europa Oriental y en otras partes del mundo.
y muchos países que habían estado bajo regímenes autoritarios o dictatoriales iniciaron procesos de democratización y una apertura política. Ya para ir cerrando, tenemos lo que es el simbolismo del muro de Berlín en la historia, pues fue mucho más que una estructura física que divide la ciudad de Berlín durante la Guerra Fría, pues su simbolismo y su legado en la historia son un poquito más profundos y pues duraderos. El primero se puede decir que es la división y la opresión, ya que este muro fue un símbolo tangible de la división entre el oeste y el este, representando así la separación ideológica y política entre el bloque comunista y el mundo occidental, ya que esto representaba la opresión y la limitación de las libertades fundamentales de los ciudadanos de Alemania Oriental, que estaban así sometidos a un régimen autoritario. También está la resistencia y la esperanza, pues que a pesar de esta opresión, también llegó a simbolizar como la resistencia y ahí la lucha por la libertad, los intentos pues de cruzar el muro y las historias de éxito y tragedia de aquellos que lo intentaron, se convirtieron así en símbolos de la determinación humana. Y pues esto también fue un recordatorio de la esperanza de un futuro mejor tanto para los ciudadanos de Alemania como para aquellos que luchaban por la libertad en otros lugares del mundo. En tercer lugar, se tiene la caída y como la unidad, pues con esta caída que se presenció el 9 de noviembre, simbolizó pues así la derrota del comunismo y fue un acto poderoso que llegó como a derribar barreras físicas y psicológicas y marcó así pues el comienzo de un nuevo capítulo en la historia europea y se tiene pues como las lecciones históricas que hablan sobre la libertad, los derechos humanos y la lucha contra la opresión. Eh, de países que querían tener la división y el extremismo político y nos incita así a promover los valores de la paz, la tolerancia y la cooperación. También se tiene que ser un símbolo icónico del colapso del comunismo de la guerra civil. Llegando así a convertir esto como los valores democráticos, la libertad sobre el totalitarismo y la represión, y pues que marca así un hito crucial en la historia del siglo XX. Entonces, pues ya para cerrar la exposición, se tiene pues que fue un poderoso símbolo de división, opresión y lucha por la libertad, su caída y su legado. El muro de aprender las lecciones del pasado para así poder construir un futuro muchísimo más libre y más justo.